Muy bien, vamos a comenzar con una clase de sistema nervioso periférico. Y en esta clase vamos a hablar de los nervios raquídeos. Y vamos a comenzar diciendo que los nervios raquídeos son en número de 31, nacen de la médula espinal, atraviesan los forámenes intervertebrales o agujeros de conjunción para distribuirse en los territorios orgánicos a que están destinados. Los nervios raquídeos se dividen en 8 cervicales, 12 dorsales, 5 lumbares, 5 sacros y un nervio coxígeo. Todos los nervios espinales o raquídeos son mixtos, es decir, sensitivos y motores, y que nacen por fibras ventrales motoras y dorsales o sensitivas. Esas fibras se unen y forman al nervio espinal o nervio raquídeo que sale del agujero de conjunción y a su vez se va a dividir en una raíz anterior o ventral con función mixta y una raíz posterior dorsal también con función mixta, es decir, sensitiva y motora. Las ramas anteriores de los nervios raquídeos, a excepción de los nervios dorsales que forman los nervios intercostales, se unen entre sí y forman plexos, que son el plexo cervical, el plexo braquial, los nervios intercostales, el plexo lumbar, el plexo sacro, pudendo y sacrocoxigio. En esta clase vamos a estudiar al plexo braquial. Este plexo braquial está situado en la región cervical lateral, en su porción supraclavicular entre los músculos escaleno anterior y medio, y en la porción infraclavicular por detrás de los vasos subclavios, en la cavidad axilar que se delimita hacia posterior por el músculo subescapular, hacia anterior por el pectoral mayor y menor, hacia medial por el serrato mayor y hacia lateral por la articulación del hombro, y es donde da sus ramos terminales. Este plexo braquial está formado por las ramas anteriores de los últimos 4 nervios cervicales y el primer nervio dorsal. Además recibe una rama del cuarto cervical y del segundo dorsal. Y veamos ahora cómo se conforma este plexo braquial. Y teníamos que de los últimos 4 nervios cervicales iba a conformarse junto con el primer nervio dorsal. Además recibe una rama del cuarto cervical y una rama del segundo dorsal. Y así tenemos que del quinto cervical, sexto y la rama del cuarto cervical se forma el tronco primario superior. De C7 se forma el tronco primario medio y de C8, D1 y D2 se forma el tronco primario inferior. Cada uno de estos troncos se va a dividir en una rama anterior y posterior y va a formar lo siguiente. Del tronco primario superior se divide en una rama anterior y posterior para formar el tronco primario anterosuperior y el tronco primario posterosuperior. Del tronco primario medio se va a dividir en una rama anterior y posterior para formar al tronco primario anteromedio y tronco primario posteromedio. Del tronco primario inferior se divide una rama anterior y posterior para formar al tronco primario postero inferior y el tronco primario antero inferior. Ahora bien, el tronco primario anterosuperior se une con el tronco primario anteromedio y forman al fascículo lateral o tronco secundario anteroexterno. Los troncos posteriores se van a unir para formar el fascículo posterior o tronco secundario posterior y el tronco primario antero-inferior por sí solo va a formar al fascículo medial o tronco secundario antero-interno. Y de todos estos fascículos o troncos secundarios es donde van a nacer los ramos terminales. Y veamos, del fascículo lateral o tronco secundario antero-externo se va a formar al nervio músculo cutáneo y a la mitad o raíz anterolateral del nervio mediano. Del fascículo posterior o tronco secundario posterior va a dar origen al nervio circunflejo y al nervio radial. Y del tronco o del fascículo
medial o tronco secundario antero interno va a dar origen a la mitad de la raíz anteromedial del nervio mediano, al nervio cubital, al nervio cutáneo antebraquial medial y al nervio cutáneo braquial medial. Como colateral vamos a tener a la rama pectoral medial. A través de sus ramos colaterales y terminales, el plexo asegura la inervación sensitiva, motora, vasomotora y propioceptiva de la cintura escapular y del miembro superior. Veamos las ramas colaterales de este plexo y vamos a tener que este plexo abandonan unos 10 ramos colaterales que se dividen en ramos anteriores, posteriores e inferiores. Los ramos anteriores son el nervio subclavio, el nervio pectoral lateral, el nervio pectoral medial, que inervan a los músculos de la región escapular, al subclavio, al pectoral mayor y menor. Los ramos posteriores son el nervio supraescapular, nervio dorsal de la escápula, nervio subescapular superior e inferior, nervio tóraco-dorsal, que es para el músculo dorsal ancho, que inervan el subescapular, al supraespinoso, infraespinoso, dorsal ancho, redondo mayor, angular del omóplato y romboides. Y por último, las ramas inferiores son el nervio torácico largo, que inerva el serrato anterior, y el nervio cutáneo braquial medial, que es único sensitivo, que se lo considera a veces como un ramo terminal del plexo braquial. Veamos ahora las ramas terminales. Y estas ramas terminales vamos a tener que del fascículo lateral o tronco secundario anteroexterno se origina el nervio músculo cutáneo y raíz lateral del mediano. Del fascículo medial o tronco secundario anterointerno se origina la raíz medial del mediano, el cubital, el cutáneo antebraquial medial y su accesorio o cutáneo braquial medial. Y del fascículo posterior o tronco secundario posterior se origina el nervio radial y axilar o circunflejo. Muy bien, y en esta imagen lo que se quiere representar es la relación de los fascículos del plexo braquial y sus ramas terminales y su relación con los vasos axilares, donde vamos a ver que el fascículo posterior pasa hacia posterior de la arteria axilar, el fascículo lateral hacia lateral y el fascículo medial hacia medial entre la vena axilar y la arteria axilar. Luego vamos a observar que hacia anterior de la arteria axilar vamos a observar las dos ramas, lateral y medial del nervio mediano, y el nervio mediano corre por delante de la arteria axilar, mientras que el nervio radial corre por detrás de la arteria axilar, el músculo cutáneo corre hacia el lateral y el cubital hacia medial. Y comencemos a describir cada una de estas ramas terminales. Y hablemos del nervio músculo cutáneo, que inerva todos los músculos de la región anterior del brazo, favoreciendo la flexión del antebrazo sobre el brazo. Este nervio perfora al músculo coracobraquial, llamado también nervio perforante de Caserius, y corre entre el bíceps y el braquial. Se dirige hacia abajo y lateral y se hace cutáneo a través de sus ramas terminales, que son una rama anterior y una rama posterior. Este nervio va a dar ramas para la arteria humeral o braquial, una rama para el húmero y una rama para la articulación del codo. A su vez, va a dar ramas para el músculo braquial y la inervación cutánea sensitiva es para la piel anterolateral y posterolateral del antebrazo hasta la región tenar. Describamos ahora al nervio mediano. Y este nervio es muy voluminoso y contiene fibras procedentes de las 5 raíces del plexo braquial. Este nervio, de los dos fascículos o raíces que lo forman, se unen delante de la arteria axilar, formando la horquilla del mediano. En su tercio superior, en la parte superior del brazo, corre lateral a la arteria humeral o braquial, en la parte media lo cruza en X por delante,
mientras que en la parte inferior o tercio inferior se sitúa en la parte medial de dicha arteria. En el brazo, el nervio mediano no da ninguna rama colateral. Este nervio mediano, en el codo, atraviesa los fascículos de inserción del pronador redondo y penetra a la región profunda del antebrazo, donde va a cruzar delante de la arteria cubital y corre por un canal que le forman el flexor profundo de los dedos y el flexor largo del pulgar. Más hacia abajo, corre entre los tendones del flexor radial del carpo o palmar mayor y el palmar largo. Pasa debajo del ligamento anular del carpo, en el túnel carpiano, pasando entre el tendón del índice, del flexor superficial y el flexor largo del pulgar, para ingresar y penetrar en la mano en la región tenar de la misma. El nervio mediano inerva a todos los músculos flexopronadores de la región anterior del antebrazo, exceptuando al flexor cubital del carpo o cubital anterior y a los fascículos mediales del flexor profundo de los dedos, que son inervados por el nervio cubital. Las ramas colaterales de la región son para la arteria humeral o braquial, para la diáfisis del húmero, cúbito y radio, y de ramos musculares para el pronador redondo, flexor radial del carpo o palmar mayor, palmar largo, fascículos laterales del flexor profundo de los dedos, flexor propio del pulgar y pronador cuadrado. El nervio mediano, al penetrar en la mano, se observan 5 ramas terminales que se originan en el túnel carpiano. Y vamos a tener el primer ramo o ramo muscular tenario, que inerva el abductor corto, oponente del pulgar, cabeza superficial del flexor corto, quedando sin inervar el aductor y el flexor del pulgar, que son inervados por el cubital. El segundo ramo o nervio digital palmar del pulgar es exclusivamente cutáneo para la piel de la región lateral del pulgar, que se divide en colaterales palmares laterales y mediales del pulgar. El tercer ramo inerva al primer lumbrical y se divide en un ramo anterior que constituye el nervio digital palmar lateral del índice y otro posterior que da al nervio digital dorsal lateral. El cuarto ramo desciende delante del segundo espacio intermetacarpiano, donde da la inervación para el segundo lumbrical y en la raíz de los dedos se bifurca en un ramo lateral hacia la parte medial del índice y un ramo medial hacia la parte lateral del dedo medio. Por último, el quinto ramo está situado en el tercer espacio intermetacarpiano y en la raíz de los dedos proporciona el digital palmar medial del dedo medio y el digital palmar lateral del anular. Veamos cuál es la inervación motora de este nervio mediano que permite los siguientes movimientos: la pronación del antebrazo, flexión de la mano, flexión de falange media y distal de los dedos, la flexión de las dos falanges del pulgar y la oposición del pulgar, mientras que la inervación sensitiva va a hacer que inerva a la piel de la cara palmar de la mano, situados lateralmente en una línea que pasa por el eje longitudinal del dedo anular y de la cara dorsal de las dos últimas falanges de los dedos, índice y medio, y la zona lateral del anular. Estudiemos ahora al nervio cubital, que este se origina en la axila, en el tronco secundario anterointerno o fascículo medial. Desciende por la parte interna del brazo, por dentro de la arteria humeral o braquial, y de allí pasa a la región posterior a través del canal epitrócleo-olecraniano e ingresa al antebrazo. Del canal epitrócleo-olecraniano transcurre distalmente y profundamente en el antebrazo entre los músculos flexor cubital del carpo o cubital anterior y flexor profundo de los dedos. En la muñeca pasa por el canal de Gullón entre el hueso pisiforme y el ganchoso para dividirse en un ramo superficial y un ramo profundo que son sus ramas terminales.
Este nervio cubital en el antebrazo inerva al flexor cubital del carpo o cubital anterior y a los fascículos internos del flexor común profundo de los dedos. En la mano inerva a los músculos hipotenares, separador, flexor corto y oponente del meñique, el músculos interóseos dorsales y palmares, dos lumbricales internos y además inerva al aproximador o aductor y al flexor corto del pulgar que pertenecen a la región tenar. La inervación motora del nervio cubital permite la flexión de las falanges proximales de los dedos y la extensión de las falanges medias y distales del cuarto y quinto dedos, la aducción y la abducción de los dedos segundo al quinto, la aducción y flexión del pulgar y la aducción y flexión de la articulación radiocarpiana, mientras que la inervación sensitiva va a inervar a la piel de la cara palmar de la mano, situada en la parte interna o medial a la línea que pasa por el eje longitudinal del dedo anular y también de la mitad medial o interna de la cara dorsal de la mano. Estudiemos ahora al nervio cutáneo antebraquial medial o nervio braquial cutáneo interno, que se origina del fascículo medial o tronco secundario anteromedial por dentro del cubital. Y este nervio es sensitivo. Este nervio cutáneo antebraquial medial corre por dentro del nervio cubital, perfora la aponeurosis junto con la vena basílica, donde se bifurca en una rama posterior, que esa rama posterior va a inervar a la piel posteromedial del codo y antebrazo hasta la región carpiana y una rama anterior que va a inervar a la piel anteromedial del brazo y antebrazo hasta el carpo. Veamos ahora al nervio cutáneo braquial medial o accesorio del braquial cutáneo interno, que se origina del fascículo medial o tronco secundario anteromedial del plexo braquial y en algunas oportunidades es considerado, o algunos autores lo consideran como rama colateral, otros lo consideran como rama terminal del plexo. Y este nervio accesorio del braquial cutáneo interno o cutáneo braquial medial corre por la parte interna de la axila, atraviesa la aponeurosis braquial en su parte más alta y allí termina inervando la piel de la región interna del brazo y la piel de la axila. Estudiemos ahora al nervio axilar o circunflejo, que se origina del fascículo posterior o tronco secundario posterior, se dirige hacia abajo, afuera y atrás y va a pasar a la región posterior por el espacio axilar, lateral o cuadrilátero de Belpo, que estaba delimitado por el redondo menor hacia arriba, el redondo mayor hacia abajo, el húmero hacia lateral y la cabeza larga del tríceps hacia medial. Este nervio axilar o circunflejo, luego de pasar a la parte posterior de la axila y por detrás del omóplato, da sus ramas colaterales y terminales. Las ramas motoras inervan al deltoides, subescapular y redondo menor. Las ramas sensitivas se dirigen a la articulación del hombro, a la piel del hombro y a la piel de la región lateral del brazo en su tercio superior. Ahí tenemos la región que va a inervar este nervio axilar o circunflejo en una vista anterior y vista posterior del miembro superior. Por último, estudiemos al nervio radial, que nace en la axila del fascículo posterior o tronco secundario posterior, se dirige hacia afuera y abajo, pasando este nervio radial por el espacio axilar inferior o triángulo húmero-tricipital, que estaba delimitado por el húmero hacia lateral, por el redondo mayor hacia arriba y por la cabeza larga del tríceps hacia medial. Luego de salir de dicho triángulo, penetra en la región posterior del brazo, corre el nervio radial por el canal de torsión del húmero entre la cabeza lateral y medial del tríceps y continúa su descenso en el borde
lateral del húmero a nivel del pliegue del codo donde se divide en sus ramas terminales. Inerva todos los músculos de la región posterior del brazo y del antebrazo, al primer y segundo interóseo. La inervación sensitiva va a inervar a la piel posterolateral del brazo y la piel de la región media y posterior del antebrazo, dorso de la mano, cara lateral y medial del índice y medio, medial del pulgar y lateral del dedo anular. Veamos ahora la acción motora de este nervio radial. Y el nervio radial es el nervio de la extensión, y esta extensión se produce del antebrazo sobre el brazo por la inervación del tríceps braquial, la extensión de la mano sobre el antebrazo por la inervación de los extensores radiales del carpo, el extensor cubital y los extensores digitales, la extensión de los dedos de las falanges proximales por la inervación del extensor de los dedos y los extensores propios, y además la abducción del pulgar por la inervación del abductor largo y extensor corto, y contribuye a la flexión del antebrazo sobre el brazo por la inervación del braquiorradial. Y por último, vamos a representar en esta imagen de la vista anterior y posterior del miembro superior la inervación sensitiva de este a través de los diferentes nervios que da el plexo braquial. Y la zona de 1 es la inervación del nervio mediano, la zona 2 es del nervio cubital, la región 3 es del nervio radial, la región 4 es del nervio músculo cutáneo, la 5 es del nervio cutáneo antebraquial medial, la 6 del nervio cutáneo braquial medial, la 7 del nervio axilar o circunflejo. Es decir, que cada región de esto que se ve aquí en el miembro superior es la inervación sensitiva de las ramas terminales del plexo braquial. Muy bien, y de esta manera hemos llegado al final de la explicación del plexo braquial y sus ramas terminales. Muchas gracias por su atención.